Allí en Jeremías capítulo 29, versículo 13, habla sobre un tema tan importante y dice así: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Qué lindo, ¿no? Cuando nosotros tomamos conciencia del Señor, de nuestro Dios, a quien servimos, a quien adoramos, quién es nuestro gran Dios, y nos entregamos realmente buscándolo. Y cuando uno busca, encuentra. Y si uno quiere encontrar algo y no busca, no va a encontrar nada, ¿no es cierto? Por eso el Señor dice: cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Quiere decir que nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, allí, buscando al Señor. Y ahí lo encontramos, no ligeramente. Cuando lo buscamos ligeramente a Dios como algo que una necesidad ya y ahora, así, y me olvido y paso a otro tema, a otra cosa. No. Con atención, con espera, contemplación, podríamos decir, orando a Dios, Él se interesa y ahí dice que lo vamos a encontrar. Ahora, echando un vistazo a nuestro alrededor en este tiempo que estamos viviendo, son tiempos difíciles, como dice la palabra del Señor, ¿no? Y vemos la actualidad mundial y nos sorprendemos de las cosas que pasan. Allí en 2 de Timoteo, capítulo 3:1, Pablo, a través del Espíritu Santo, dice: también debes saber esto, le dice a Timoteo, que en los postreros días, hoy, este tiempo, vendrán tiempos peligrosos. Y lo estamos pasando, lo estamos viviendo ya hace bastante, ¿no? Un largo trecho de tiempo. Y dice que se van a caracterizar esos tiempos finales por la maldad en aumento que va a haber en el mundo. El fracaso de las normas, ¿no?, de moralidad ya ni se conoce, ¿no es cierto? La multiplicación de la maldad, la multiplicación de la ciencia. Pero dice una cosa la palabra de Dios: ¿para qué se va a multiplicar la ciencia? Para mal. Mire que sabía la palabra de Dios. Si todas las cosas que se están inventando y otras próximas a salir, cosas novedosas, maravillosas, que uno dice, es increíble que esto pueda suceder, si lo usaran para el bien de la humanidad, qué diferente sería todo, pero no, lo usan para otras cosas. La violencia, la crueldad, las reacciones, los enojos que existen en las personas, ¿no es cierto? Aquellos que dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y usted ve las naciones de todo el mundo. ¿Qué están haciendo? Preparándose y adiestrándose. ¿Para qué? Para la guerra. Eso es lo que estamos viviendo. La Biblia nos habla de un tiempo de aflicción y de la gran tribulación. Aquellos que estudiamos, leemos la palabra, si bien hay otras posiciones al respecto, pensamos que el Señor Jesús va a venir a llevarnos antes de la gran tribulación que va a suceder. Si ahora estamos en tribulación y vemos las cosas que pasan y estamos un poco azorados mirando lo que ocurre, y uno diciendo, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué dejan que suceda esto? ¿Sabe por qué? Es muy sencillo. Hay alguien que gobierna el mundo y el príncipe de este mundo es Satanás. Y él dirige a las naciones y los pueblos hasta que Jesucristo venga a tomar el cargo que le corresponde tomar para gobernar a las naciones.
Pero mientras tanto, los problemas que va a haber en la tierra, nadie los va a poder frenar ni solucionar. Pueden decir paz y seguridad, como dice la palabra de Dios, pero de repente vendrá la destrucción. Cuando firmen, cuando escrachen la firma, como decimos nosotros, de repente, ¡bum!, todo se cayó, se destruyó todo y otra vez. Problemas peor de lo que estábamos viviendo. Cuando comenzó la reunión, Cristian leyó el Salmo 28 y un versículo, el versículo 7, que es tan importante, tan lindo lo que dice allá. Y estaba tocando ya la primera puntada de lo que quiero hablarle hoy. El Espíritu Santo une así los pensamientos, los corazones, y mi deseo es que usted se una a través de su Espíritu, el Espíritu que corresponde a Dios, y que seamos uno y podamos interpretar la palabra de Dios, que podamos conocerla, asimilarla y digerirla y atesorarla. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y el Espíritu de Dios se mueve en todo el mundo, y se mueven sus siervos también, y se mueven los creyentes también, y entonces hay una unidad en el Espíritu. Debemos estar seguros, estamos en el Señor, pero muchas veces podemos tambalear un poco en nuestra fe, ¿no es cierto?, viendo lo que acontece a nuestro alrededor. Pero la palabra de Dios nos habla, a través de tantos versos en la Biblia, en Isaías como ser capítulo 26, versículos 3 y 4. Allí está hablando Isaías, qué profeta, qué hombre de Dios Isaías, ¿no? Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Va entendiendo, analizando cada una de las frases, cada una de las palabras, cómo están hilvanadas las frases, lo que dice para poder entenderlo. Dice, Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No que el pensamiento varía, pasea, se va por ahí, por acá. No, sino que persevera firme en el Señor, el pensamiento del hombre y la mujer de Dios para estar firme. Y en este tiempo necesitamos estar firme en nuestro pensamiento. Si nuestro pensamiento está firme en Él, tenemos fe y sabemos en quién hemos creído. Puede tambalear la barca donde estamos. Tormentas, truenos, relámpagos, parece que se da vuelta la barca. Pero si estamos firmes y mi pensamiento persevera en el Señor, Él nos guardará en paz. Ay, ¿cómo se adquiere paz en medio de la tormenta? Qué tema, ¿no? Qué tema. Y el versículo 4 dice, ahí está dando la puntada total y final de esto. Dice, confiad en Jehová perpetuamente. ¿Y cómo? Perpetuamente. Eternamente. ¿Cómo voy a confiar en Dios si tengo una vida temporal aquí en la tierra? Pero nosotros hemos resucitado ya, es una forma de expresión, a vida eterna cuando recibimos a Jesucristo, porque Jesucristo nos trajo vida eterna. Entonces ya tenemos vida eterna. El día que partimos de esta tierra, vamos a continuar con Jesús. Vamos a estar continuamente y perpetuamente confiando en Él, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Mire qué lindo. ¿En quién confiamos? En medio de una enfermedad, usted tiene los mejores especialistas al lado de usted, eminencias de la medicina, del problema que uno está padeciendo. Y cuando llega el momento de partir, no hay nadie que le pueda socorrer ni hacer nada, ya está. El Señor le dice, vamos, llegó la hora, pum, nos vamos. Pero si uno está confiando en el Señor, sabe que esté vivo o que deje este mundo, está siempre con el Señor. Por eso es que tenemos que confiar en Él. En la vida o en la muerte, siempre estaremos con el Señor. Esa es la confianza que tenemos.
¿Se entiende? Suena un poco, ¿no? Diciendo, pero yo no me, claro, nos queremos cerrar la vida. ¿Quién quiere morir? Ninguno. Pero, claro, pero ¿qué ocurre? Ya sea en una o en otra etapa de la vida que nos toque vivir, estamos siempre en el Señor y debemos confiar en Él siempre. Dios es una roca inconmovible. ¿Y cuál es la roca? Jesucristo, ¿no es cierto? Quien en Él se apoya nunca será avergonzado ni decepcionado. Si usted y yo confiamos en Dios y sabemos perfectamente en quién creemos y nuestro pensamiento persevera en Dios, ¿quién nos va a poder mover? Nadie me va a mover de mi fe, nadie va a mover su fe, nadie lo va a desenfocar de Dios. Nadie les va a quitar que su pensamiento esté firme en el Señor. ¿Dónde está su pensamiento? ¿Está firme en el Señor o las cosas de la tierra o los problemas que muchas veces nos pueden agobiar o golpear nuestras vidas? Nos hace dar unos cimbronazos y nos hace desestabilizar y perder el concepto y la firmeza de mi fe en el Señor. ¿Ha llegado a pasar eso? Algunas veces sí, es verdad. ¿Quién no lo pasó? ¿Quién muchas veces no flaqueó en su fe? ¿Quién? ¿Somos débiles? Claro que sí. Pero la palabra del Señor hoy nos insta desde el inicio de la reunión a confiar en el Señor, a estar firme en nuestra fe en el Señor, pase lo que pase. No es fácil, pero sí es fácil. Es sencillo cuando yo persevero en mi pensamiento en Dios y no en otras cosas, ni en las cosas temporales de la vida. No, porque mi Dios tiene cuidado de todas las cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Quiere decir que si yo busco a Dios, persevero en mi pensamiento con el Señor, soy firme en lo que creo, en quien he creído, no tengo problema, el Señor me va a añadir aquellas cosas que faltan, que yo deseo, pero en su tiempo. Muchas veces nos acostumbramos un poco a tomar la delantera, ¿no? Y apurarnos y ayudarle un empujoncito a Dios para que pronto llegue lo que yo le estoy pidiendo y no llega. Ah, pero ahí le erramos. No, Él tiene un plan y el diseño, el plan, el proyecto de Dios para tu vida es perfecto. No tiene ni una falla, ninguna falla, es perfecto. Y en su tiempo, en su día, llega. Y mucho más necesitamos estar perseverando en el Señor con todo nuestro ser, como dice Isaías, ¿no es cierto? Aquel que persevera con el pensamiento en Él. ¿Y por qué nada me va a faltar? Todos conocemos el Salmo 23. Desde niño en la escuela dominical nos enseñaba Salmo, las maestras, y lo teníamos que aprender de memoria. Y nos decía, bueno, entonces usted Carlito, usted Jorgito y usted fulanito, nos daba estudiar un salmo de memoria, de un domingo para otro, enterito, de memoria. El Salmo 1, el Salmo 4, el Salmo 23, el Salmo 91, ¿cuántos salmos? Y lo teníamos que aprender. ¿Y cómo aprendíamos? Desde niño, la palabra del Señor. ¿Sabe lo que dice? Lo conocemos de memoria, ¿no? Y allí el Salmo 23, versículo 4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Fíjese que lo está escribiendo, lo escribió David, ¿no? Un hombre guerrero, un hombre que vivía en el monte muchas veces escondido, porque los enemigos de él lo perseguían, los ejércitos enemigos también. El propio rey donde él pertenecía, el pueblo donde ese rey reinaba, también lo perseguía, ¿no? Y andaba escondiéndose, durmiendo por ahí en los montes, en los valles. Por eso dice, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Como pastor, él dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento.
no era la vara para castigarla, ¿no? Y el cayado para pegarle un palazo, ¿no? No, era para socorrer, para dirigir, para guiar a las ovejas. O sea que el Señor está con nosotros. David tenía esa confianza en el Señor, a pesar de ser un hombre variable muchas veces en su vida, no muy ordenado tal vez, ¿no? Pero sin embargo él tenía su corazón que le agradaba a Dios. ¿Por qué? Porque se volvía a Dios cuando pecaba, se arrepentía a Dios, oraba a Dios, tenía comunión con Dios. Eso es importante. No quiero decir que esto nos da la libertad y para poder pecar, ir y venir, no. Sino simplemente le hablo de la relación que tenía con Dios. Y él estaba en peligro siempre, pero él confiaba en Dios y Dios lo guardó. Proverbio 3:5, aquello que muchas veces estamos preocupados por la inseguridad, ¿o no? ¿Vio cuántos hechos pasan en Villa Luzuriaga, en la zona? Por todos lados. Le roban la moto, si va caminando le roban, si va a entrar a la casa le roban, bueno, un tema grave, pero no es solamente aquí. En muchas partes pasa lo mismo. Mire, pero en Proverbio 3:5 dice algo tan hermoso, y un pastor una vez dijo, aquel cristiano que no conoce el libro de Proverbios, no conoce nada de Dios. Era bravo ese pastor. Mire qué dice, Proverbio 3:5, lea el libro de Proverbios. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíjese lo que dice, ¿no es cierto? Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Si yo hago todo lo que dice acá, Él me va a guiar y me va a decir, no, por acá, por este camino. No. Como decía David, ¿vio? Que Él lo va a guiar y lo va a conducir por sendas perfectas. Y dice la palabra de Dios, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Vio? Muchas veces está el sábelo todo. Qué pesado que son esa gente, ¿no? Usted dice algo, ya lo sé. Decía que ya lo sé. Se conoce todo, lo sabe todo. Sí, sábelo todo. Pero dice la palabra de Dios, no seas sabio en tu propia opinión. Y dice, teme a Jehová y apártate del mal. Temer a Dios, respetar a Dios, honrar a Dios, obedecer a Dios. No es que me voy a esconder. ¿Cómo me voy a esconder de Dios? ¿Dónde me voy a esconder de Dios? Y después dice algo en el versículo 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Cuando las cosas andan mal en la vida, cuando anda mal con un ser querido, en la familia o con un semejante, nos causa dolor y nos puede causar enfermedades también, tener unas discusiones, tener así unos entredichos, que eso da tristeza al alma, al corazón, aflige o no. O uno está contento cuando se pelea con alguien o con un familiar. ¿No es cierto? Y dice la palabra de Dios, si yo le tengo respeto a Dios y me aparto de las cosas malas, dice que va a ser como medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes. Acá tiene un secreto también para aquellos que dicen, yo quiero ser bendecido por el Señor. Claro, el Señor te da todas las cosas y en unos poquitos versículos, el Señor te da ahí un panorama total para tu vida de creyente, que seas bendecido por el Señor. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Hay una hermana que siempre nos trae, dice, estas son primicias, pastor, ¿no? Qué lindo, unas primicias. No se acostumbra, es medio raro. ¿Por qué? Porque el Señor la bendice con esto, con el otro, y nos hace participantes. Y siempre es bendecida, nunca le falta la bendición, ¿no? Si nosotros hacemos eso,
vamos a ser bendecidos por Dios. Y dice, ¿por qué? Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Mire, todo lo que Dios bendice, te va a llenar la cena, la heladera, y va a tener unos cuantos vinos también en la vinoteca. Así que el Señor te está diciendo eso, pero hay que hacerle caso a Él. Ahora, algo más. Dice, poniendo nuestra fe en Dios estaremos seguros. En Isaías 30:15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis con el pueblo de Israel. Qué problema que tenía. El Señor le daba confianza, el Señor quería darle descanso, quería darle reposo, quería que ellos sean salvos de todas las situaciones que estaban atravesando y que iban a venir y que tenían que enfrentar cada paso para llegar a la tierra prometida, pero ellos no eran desobedientes a Dios, no le hacían caso a Dios, hacían la suya. Sí, te oiremos otra vez, como le decían a Pablo cuando predicaba el mensaje del Evangelio en algunas ciudades. El pueblo de Dios, cuando lo saca de Egipto y lo lleva a la tierra prometida, es un ejemplo también para la vida del creyente de las situaciones que tenemos que pasar para llegar a aquella tierra prometida que es la vida eterna. Podemos decirla de una forma. Algunos lo utilizan de otro medio, de otros modos, la ilustración y no de esta, pero también el hombre y la mujer cree y ve los milagros de Dios, ve la magnificencia, la bondad de Dios y las maravillas que hace, y sin embargo muchas veces se vuelve atrás, se aleja de Dios, o somos duros, pecamos, ofendemos, porque bueno, esa es la naturaleza humana. Pero la palabra de Dios nos enseña y nos empuja a estar firme en el Señor, en quien hemos creído, y nos asegura que si persevera mi pensamiento en Dios, vamos a estar firmes. No vamos a variar cuando venga alguna situación. Nos puede sacudir un poco, pero no nos puede voltear de nuestra fe. Vamos a estar seguros si confiamos en el Señor. Todas las bendiciones que Dios le daba, pero ellos no aceptaron, no creyeron. Por eso, en vez de llegar en un muy corto tiempo a la tierra prometida, tardaron 40 años en llegar. Qué terrible, ¿no es cierto? En Dios hemos de apoyarnos, cada uno de nosotros, con una santa seguridad de que puede hacer cuanto quiera y querrá hacer siempre lo que más conviene para cada uno de nosotros. Y esta debe ser nuestra fuerza en el Señor. Israel no aceptó esto, sino que desafiaron a Dios, que se la arreglarían por sí mismo para hacerle frente al enemigo, y así le fue. Todo mal. El Señor dice, en descanso y reposo seréis salvos, en quietud y confianza será vuestra fortaleza. Y esto se consigue solamente cuando usted y yo deseamos tener una experiencia personal con Dios. Es muy importante lo que le estoy diciendo. Si usted nunca ha llegado a su vida a buscar una relación especial, fluida con Dios, una experiencia, de tener una experiencia del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, de tener una experiencia de su fe que está confiando en Dios, pero usted quiere ver algo, quiere sentir algo, ¿no le pasa? ¿No tiene muchas veces esa inquietud? Yo lo tuve de pequeño. Siempre yo quería conocerlo a Dios, quería conocer que se manifestara de una forma, como hablaba a los profetas en el Antiguo Testamento, de los grandes hombres de Dios, y yo no podía hablar con Dios, no podría hablar con Dios. Decía de chiquito cómo Dios me tenía paciencia y me fue guiando, cuando era adolescente, cuando fui joven, cuando ya comencé a crecer, cuando fui adulto. Él me iba enseñando las cosas, pero siempre tenía
ese deseo ardiente de conocer a Dios, de tener una experiencia personal, no que la cuente otro, no que la escuche de alguien, sino yo quería tener una experiencia personal con Dios. Y vaya si no me la dio. ¿Cuántas veces? Y una de ellas fue recibir el regalo, la promesa del Espíritu Santo y hablar en nuevas lenguas. Yo nunca lo podía recibir en las reuniones de jóvenes, en oraciones, cultos especiales para esto. Nunca, siempre recibían al que estaba al lado mío un montón. Una vez acá recibieron, no recuerdo si era 19 o 29 de los jóvenes aquí, hace muchos años, en una noche pero tremenda del mover del Espíritu Santo, tremenda. Y algunos jóvenes no recibían al Espíritu Santo. Y cómo lloraban, no podían hablar en lengua, cómo lloraban. Y yo era igual, me acuerdo cuando era joven, ¿no? En ese día, en esos momentos, yo recordaba cuando era joven también no podía resolver ese problema de hablar. Pero un día estando orando en la pieza, allí el Señor me bautizó y comencé a hablar en lengua y yo no lo podía entender y comenzaba a adorar a Dios de una forma porque buscaba. Cuando uno busca, encuentra, pero solamente tiene que tener ese ardor, ese deseo vivo de tener hambre de las cosas de Dios, de recibir, de probar las cosas de Dios, de experimentar las cosas de Dios. Y muchas veces el creyente que no experimenta tener un contacto especial con Dios, le es difícil. Pero yo le animo que lo haga, que busque a Dios de todo corazón, que se anime a confiar en Dios, que le pida a Dios, que si tiene que llorar, llore, clame, pídale a Dios y va a recibir la presencia de Dios porque Dios nos ama, Dios nos cuida, somos pueblo suyo y nos anhela, Él es celoso de cada uno de nosotros, ese es nuestro Dios. Aleluya. Mire, hermano, muchas veces la iglesia está inquieta, o como creyentes estamos inquietos, porque hemos dejado de tener esas experiencias personales con Dios y nos desenfocamos y apuntamos para otro lado, no para el lugar donde está Dios. Pero existe una promesa de Dios, de un encuentro con Dios, que es similar a los que tuvieron aquellos grandes profetas, ¿no? De hombres de fe, Abraham, Moisés, David, Isaías, Daniel, Pedro, Pablo, Juan. Pero si lo queremos, podemos tenerla también. Se logra con la disposición de nuestro corazón hacia Dios. Y más en estos tiempos. ¿Y sabe cuál es la única forma de lograr la seguridad eterna? Mire, en Isaías capítulo 55 se dirige a Israel, Dios por medio de Isaías. Y muy bien, estos pasajes pueden servirnos para cada uno de nosotros como despertador de nuestra fe, de nuestra mente en Dios y comenzar a afirmarnos a Dios, esperando y quiera que el Señor venga pronto y que nos lleve antes que suceda la gran tribulación aquí en la tierra. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Qué significa estar sediento? Es estar mal en todas las cosas. Cuando van todas las cosas mal, que no pueden enderezar a su propia vida a lo mejor por más que se esfuerce, aún teniendo los medios económicos para lograrlo. Muchos están satisfechos materialmente con sus placeres y sus comodidades, lejos de Dios, porque dependen de sus méritos y esfuerzos, pero sus vasos, sus vidas están vacíos. Tanto el rico y el pobre pueden estar sedientos y no encuentran cómo calmar su sequedad hasta que no acuden al llamado del Señor y lo reciben como su Salvador. Mire, tuve la oportunidad de conocer en una reunión
donde contó su testimonio un gran concertista de guitarra conocido, Cacho Tirao. ¿Alguno de los antiguos lo ha conocido o ha escuchado una vez? ¿Quién fue Cacho Tirao? Él contó su testimonio de cómo llegó a conocer a Jesucristo en su vida. Un hombre que materialmente tenía todo, pero no tenía paz en su vida. Y para colmo, en ese momento de su vida que comienza a conocer a Jesucristo, está muy abrumado por una desgracia familiar que tuvo, perdiendo a su hijo, uno de sus hijos. Nadie lo podía sacar de esa angustia, hasta que un día a través de su esposa lo llevó al camino del Señor y se convirtió en un fiel cristiano. Cambió su vida, cambió su vida. Dios le quitó ese dolor, lo transformó, le dio una nueva vida. Y cómo hablaba del Señor, y cómo predicaba, y seguía actuando, tenía sus conciertos y demás, pero un hombre que amó a Dios. Qué grande. Yo no sé si alguno lo conoció, escuchó alguna vez, ¿no es cierto? Otro hombre, muy amigo de esta casa en su momento, que ya está con el Señor, un gran relator de fútbol de Argentina, algunos hinchas de Boca lo recordarán, Héctor Pancho Caldiero. Él vino varias veces aquí, él estuvo en nuestro lugar y sabe que él encontró la salvación también a través de su esposa Aida, que era una fiel sierva de Dios, que estuvo con nosotros también, quien lo llevó a los pies de Jesucristo y se convirtió, Caldiero, en un creyente, luego en un predicador y luego en un pastor del Evangelio. Hombres populares que gozaban de bienes terrenales, pero vacíos interiormente, sedientos sin encontrar agua para calmar la sed espiritual que ellos necesitaban calmar. Lo tenían todo, prácticamente todo, que ningún placer humano puede darle al hombre lo que el hombre necesita cuando está vacío, cuando está seco. Solamente ese lugar lo puede llenar Jesucristo para calmar la sed espiritual, que ningún placer humano pueda hacer, hasta que un día ellos se dieron cuenta y tuvieron que rendirse a los pies de Jesucristo y fueron saciadas con el agua de vida que todavía sigue ofreciendo nuestro Señor. Le estoy hablando de personas conocidas, ¿no? Que muy populares fueron en su tiempo, en su momento, que conocieron a Jesucristo. Y ustedes lo veían, personas que, podía decir, vendían vida, regalaban vida, estaban bien, pero no estaban tan bien, interiormente un desastre. Pero esa sed, solamente cuando Dios te da la oportunidad y te llama, te hace estar más sediento. Y si no encontrás en Dios la forma de calmar tu sed, te vas a perder. Aquellas personas que lo tienen todo, pero están vacías, tienen que venir al Señor, que es la fuente de vida. En Juan 4:14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice el Señor Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La sed. Nadie puede calmar la sed si no viene a Jesucristo. Y uno dice, ¿pero cómo? Pero la sed interior, la sed, el vacío, la sequedad que produce estar alejado de Dios. Juan 7:37, allí Jesús nuevamente habla del tema. En el último y gran día de la fiesta, está hablando de la Pascua, Él se pone de pie y alzó la voz, gritó diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior
correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Él lo estaba gritando y se puso de pie para darle importancia, para poder él destacar ese momento que lo está diciendo y de la forma que está diciendo. Hoy la palabra de Dios viene, la mayoría, todos somos, creo, creyentes. A lo mejor puede haber sed en tu vida. A lo mejor te podés sentir vacío, te podés sentir seco de las cosas de Dios, de las cosas espirituales, de no poder confiar o creer como debe creer uno que confía y puso su esperanza en el Señor. Hoy es el día, este es el mensaje. Y allí, en el Apocalipsis 21:6, dice, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y en Apocalipsis 22:17 dice, y el espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Pueden venir mucho a la fuente de agua, pero dice el que quiera. A lo mejor llega cerca y no toma, pero dice el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Mire, cuando Dios da su gracia, da primero sed de ella, y una vez que ha dado esta sed, da también la gracia. ¿Se da cuenta? El Salmo 63:1 dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Para estas personas están reservadas una esperanza plena de Dios. Tiene que tener una esperanza con Dios, tiene que tener una experiencia con Dios, que no se base solo en la esperanza, sino hoy podés tener una esperanza, podés tener que esa esperanza se transforme en una experiencia en tu vida y pueda decir, el Señor me habló, el Señor me tocó, el Señor me bautizó, el Señor renovó mi mente, Él está conmigo y siento realmente en mi vida, en mi corazón, ese refrigerio que corre por mi interior, que es la presencia divina del Espíritu de Dios. Salmo 42:1, ¿quién no lo conoce? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, el Dios vivo. El ciervo brama, se desespera cuando va al río y está vacío. ¿Dónde tomaré agua? Y comienza a bramar, a clamar, podríamos decir, por agua, porque tiene sed. Está haciendo esa comparación el salmista con nuestra sed de Dios, que tenemos que clamar enérgicamente, gritar, buscar la sed que calma, la sed que sea calmada en nuestra vida y que necesitamos realmente tener la respuesta de Dios en la agua, las aguas que da el Espíritu Santo. Yo no sé, no es un mensaje portentoso ni un montón de cosas, pero mi deseo es que usted tenga un encuentro con Dios. Mi deseo es que su vida tenga experiencia de la presencia de Dios, de que Dios está con nosotros, de que Dios le ama, que Dios está con usted en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos que muchas veces vemos cómo se está desatando alrededor del mundo y alrededor nuestro de un montón de violencia, de inseguridad. ¿Quién está conmigo como un poderoso gigante? Dios. El Señor está conmigo. Él es nuestro pastor. Él nos guardará. Él
es necesario una cosa en cada uno de nosotros: tener sed de Dios. Tenga esa sed ardiente, como el ciervo que brama, para que corran, para que vengan aguas porque tienen sed. Qué desesperación es tener sed. Le invito a estar de pie en estos momentos. Vamos a pedir la bendición del Señor. Vamos a orar. Si hay alguien en esta noche que desee tener un encuentro con el Señor, una experiencia con el Señor, si hay alguien en esta noche que quiera realmente decir: Señor, yo quiero sentir en mi vida el refrigerio de tu Espíritu Santo para calmar toda esa sequedad que todavía tengo, porque me faltan cosas en mi vida que tengo que arreglar, me faltan cosas en mi vida que necesito que tu Espíritu Santo se mueva en mí. Este es el momento. El Señor dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Señor, te pedimos en esta hora, te pedimos esa agua de vida que tú ofreces, y solo tú puedes calmar la sed, solo tú lo puedes hacer. Las cosas materiales no lo pueden hacer, el hombre tampoco puede hacerlo, sino solamente tú. Tiene agua que salta para vida eterna, que nos da el gozo, que nos da la alegría de vivir, nos da la confianza de saber en quién hemos creído, que es un Dios poderoso, que está con nosotros, que solo Dios nos da el verdadero descanso para esta vida y la vida eterna. Crea que Jesucristo es el Señor y que tu alma va a ser saciada. Tendrás la verdadera paz, sosiego y la vida eterna, porque el Señor así lo prometió. Él es fiel, Él es justo y así lo hará. El Señor ama tu vida, el Señor quiere rescatarte, quiere que tenga una experiencia personal con Él. Clama a Él, clama a mí y te responderé, dice el Señor. Te damos gracias, Padre, te damos todo el honor, te damos toda la gloria, desde ahora y para siempre. Amén, amén y amén, aleluya. Él es el Señor. Amén.